acuerdo sobre la reforma a la salud. El senador Miguel Uribe lidera la bancada del Centro Democrático en el Congreso de Colombia. Senador Uribe, buenos días. Hola, muy buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted y a su audiencia. Primero, usted ya habló, tengo entendido, con el expresidente Uribe de este tema del tintico. Así es, por supuesto. ¿Y va a haber tintico, doctor Uribe? Pues hombre, Néstor, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Si el gobierno busca que nosotros conversemos con ellos sobre las reformas, siempre estaremos dispuestos a hacerlo. Lo que nosotros hemos planteado con claridad es que no debe seguir la votación en la Cámara. La invitación a este supuesto encuentro del presidente, y digo supuesto porque solo hoy va como usted bien dice, en Twitter, no se trata de una invitación formal, sino yo diría una ocurrencia, incluso en una crítica en la manera en la que estamos actuando, buscando detener la reforma, pero prácticamente el punto es que si nosotros vamos a hablar con él, no tiene sentido que siga la votación en la Cámara de manera simultánea. Lo que implica es que debemos llegar a unos acuerdos para poder hacer los ajustes durante la votación en la plenaria de la Cámara. Pero ¿por qué toca levantar, senador Uribe? ¿Por qué habría que levantar primero la votación o suspender la votación a la espera del tintico? Porque no tiene sentido que conversemos para hacer acuerdos sobre la reforma mientras la siguen imponiendo en la Cámara. Es decir, la invitación de Gustavo Petro implica que los acuerdos que lleguemos supuestamente sobre la reforma se aplicarán en el Senado. Y la verdad, con claridad, es que particularmente yo individualmente, pero diría yo como partido, es difícil confiar en un presidente al que se le ha planteado soluciones en antiguos encuentros y simplemente ha sido absolutamente indiferente. Le doy un ejemplo concreto. En septiembre o noviembre, y creo que hablamos con ustedes de eso, fuimos a hablar sobre la reforma tributaria con el presidente Uribe, Oscar Darío Pérez y yo, y con el presidente Petro, y conversamos con él y prácticamente le llevamos propuestas concretas, buscamos hacer acuerdos y Gustavo Petro no nos escuchó, hizo lo que quiso. Entonces, de nada sirve ir a hablar con él para lograr conciliar unos puntos dramáticos de la reforma a la salud si va a seguir imponiéndola. Ahora, como usted bien lo dice, este no es un acto de grandeza o generosidad de Petro, está desesperado, busca salvar una reforma que afortunadamente se está hundiendo. Y que quede claro, es que el Centro Democrático quiere hundir la reforma a la salud. Ahora, estamos dispuestos a hablar y si hay unas modificaciones de fondo concretas que no lleven a la estatización del sector, podríamos eventualmente pensar en llegar a esas mejoras que todos queremos. ¿Cuál va a ser concretamente la propuesta que llevarían ustedes desde el Centro Democrático a esa reunión, si se llegara a concretar el tinto con el presidente Gustavo Petro? ¿Cuál es la propuesta? Se sientan y lo escuchan a él y ustedes dicen, bueno, presidente, esta es nuestra propuesta. ¿Qué dice esa propuesta? No, Ricardo, hemos sido absolutamente claros en cuáles son nuestras preocupaciones con la reforma. Primero, no podemos permitir que se destruyan las EPS. Eso es prácticamente acabar con el modelo de aseguramiento, es diluir la responsabilidad frente al usuario. Nosotros tenemos que garantizar que se mantenga un sistema mixto de libre elección, en donde no se estigmatice ni al sector privado, ni se le entregue el 100% de la responsabilidad al sector público. Tenemos que evitar por completo el esfuerzo que están haciendo para generar un gran monstruo en la ADRES, no solamente por el giro directo automático, sino por la incapacidad que eso representa. Necesitamos, por ejemplo, que se generen las soluciones, donde ya lo estamos haciendo, entre otras cosas, en la propuesta estatutaria de Cambio Radical y Centro Democrático, en donde queremos mejores condiciones al personal de la salud, pero no podemos permitir que se haga la destrucción y la asignación absoluta a los centros de atención, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros hemos sido absolutamente claros con lo que le estamos planteando. El problema de fondo, y es ahí donde yo veo una dificultad para llegar a un acuerdo, es que el core, la almendra, el centro de la reforma de Gustavo Petro es la estatización, y nosotros eso no lo vamos a aceptar. Y yo insisto aquí, Ricardo, Néstor y colombianos, el Centro Democrático sí está dispuesto a hacer cambios y mejoras, pero con el pretexto de cambiar lo que no funciona no podemos destruir lo que sí sirve. Y yo insisto, esto que está aquí sucediendo es un acto de necesidad de Gustavo Petro, está absolutamente desesperado, y esto amerita hacerle un reconocimiento a la Cámara, no solo al Centro Democrático, sino a los representantes que se han venido uniendo, porque lo que es evidente es que están imponiendo la reforma, no hay garantías para la discusión, los asuntos absolutamente medulares de la reforma los están imponiendo sin debate. Entonces, al final,
pues obviamente nosotros lo que le estamos diciendo es evidente, es frene el trámite, que al final en la práctica no votar es frenar el trámite, déjenos discutir los temas y solo cuando lleguemos a un acuerdo, que a propósito le estamos diciendo también, invite a los demás sectores, no solamente nosotros, invite también a otros sectores que tienen esos cuestionamientos para poder avanzar. De la invitación del presidente Petro, quiero preguntarle, aparte del trino del presidente en X, ¿ha habido alguna invitación por parte de algún miembro del gabinete a la Casa de Nariño, una invitación distinta a la de redes sociales? No hay ninguna invitación formal, no hay ninguna aproximación formal para una invitación. Yo insisto, yo creo que esta es una ocurrencia más de Gustavo Petro. Es más, fue probablemente una idea que le surgió en medio de una crítica. Es que partamos de la base que lo que tiene desesperado al gobierno es que sistemáticamente el Centro Democrático y otros sectores, Cambio Radical y algunos otros congresistas de otros partidos, hemos logrado venir rompiendo el quórum de tal manera que frenamos el avance o la imposición de la reforma. Gustavo Petro entonces prácticamente sale a cuestionar ese comportamiento, que además tiene un grave cinismo, porque cuando ellos fueron oposición no solo rompían el quórum, sino además incluso promovían paros violentos para tumbar reformas. Nosotros hemos actuado dentro de las vías democráticas, Estado de Derecho, y en esa crítica sale la ocurrencia del tinto. Él de pronto pensó que nosotros no íbamos a aceptarle el tinto y quedó de pronto sorprendido cuando dijo, no, es que siempre hemos estado abiertos al diálogo, es que la oposición que nosotros hemos hecho es convocante, es propositiva, es respetuosa. Lo que sí no es que lo que no estamos dispuestos es a negociar principios. Y aquí tenemos claro que esta reforma a la salud hace daño. Obviamente el objetivo central del Centro Democrático desde el primer momento, porque hemos sido el único partido que arrancó sin dudas frente a este gobierno, es frenar esa reforma. Pero es evidente que si existe la posibilidad de mejorar lo que hoy están haciendo, lo vamos a hacer con gusto, siempre y cuando el gobierno no imponga la reforma como lo está haciendo en la Cámara. El senador Miguel Uribe del Centro Democrático, 7:15. Senador, gracias. Feliz mañana. A usted, Néstor, un saludo especial. Chao. Sobre la reforma a la salud, Felipe, ve el tintico.